Hola, soy Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y estamos en un nuevo capítulo de La Región al Mundo. Recuerden que cada semana analizamos lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, pero que siempre tiene un impacto también aquí dentro. Hoy día conversaremos de un país hermano, un país cuasi vecino, Ecuador, y está en las noticias, está en el contexto actual, en la contingencia, y queremos saber un poco más, entender un poco más de las complejidades, sobre todo políticas, económicas, sociales, que está viviendo este país. Y para ello cuento con dos queridísimos colegas de este país ecuatoriano, así que por un lado la doctora Lorena Herrera Guinelli, quien es doctora en estudios internacionales y es docente investigadora de Ecuador. Muchísimas gracias, estimada Paulina, por el espacio. Te agradezco y un saludo cordial a toda la audiencia que nos está escuchando. Buenas noches, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes y también, por supuesto, con Lorena para comentar y discutir sobre lo que está pasando acá en Ecuador. Bueno, partamos entonces contándole un poco a la gente. Hemos visto la situación que ha pasado, están las noticias respecto del presidente Lasso, de esto de la muerte cruzada, que ustedes ya me explicarán de qué se trata, y viendo también un poco la historia política del último tiempo, bueno, podemos constatar que al menos 5 presidentes en Ecuador no han terminado su mandato. Para darle contexto a esto y la gente que nos está escuchando aquí en Chile y también en otras partes del mundo puede entender, Lorena, primero te pregunto, ¿cuál es el sistema político que ustedes tienen? ¿Qué características tiene en particular, qué rasgos tiene en particular, que permite que, por ejemplo, el presidente haya cerrado el Congreso y esté gobernando por decreto y determinadas circunstancias que, por ejemplo, aquí en Chile no se presentan? Muchísimas gracias, Paulina. Bueno, en primer lugar hay que hacer recuento de la Constitución del Ecuador del año 2008. El artículo 148 de la Constitución es la que le faculta al presidente de la República, en este caso al Poder Ejecutivo, para poder, en este caso, tomar la decisión adoptada por el presidente Lasso el pasado 17 de mayo en relación a la disolución de la Asamblea Nacional del Ecuador. Hay 3 causales que por lo menos están determinadas en el artículo, pero yo quisiera referirme a los elementos que contiene este decreto ejecutivo 741. El primero tiene que ver con la conmoción política y una grave situación en el país, una grave conmoción interna, como está determinado en el artículo 148. En esa medida, como todos conocemos, el presidente Lasso, a partir de que la Corte Constitucional el pasado 29 de marzo dio prácticamente la posibilidad para que la Asamblea Nacional pudiera iniciar el juicio político en su contra por presuntos actos de corrupción que se le imputan al actual presidente Lasso y frente a los cuales él se defendió en la Asamblea Nacional y hasta el día de hoy que ha dictaminado el informe de la Nación ha negado estar vinculado en los mismos. Pese a eso, justamente se da esta posibilidad para que la Asamblea Nacional inicie el juicio y un día después de que el presidente Lasso se presenta ante la Asamblea para rendir su versión de los hechos, él al día siguiente decide adoptar este decreto ejecutivo. Y otros 2 temas que son importantes también y que están inmersos dentro del mismo tiene que ver con la convocatoria inmediata a elecciones. ¿Cuál es el artículo, la ley orgánica que determina esto? El artículo 87 del Código de la Democracia del Ecuador. Esto le faculta al Consejo Nacional Electoral para poder instaurar el procedimiento y hacer un llamamiento, una convocatoria a elecciones nacionales, que es lo que justamente ahora, una vez que la Corte Constitucional ha dictaminado que las 6 solicitudes de pedidos de ilegalidad frente al decreto 741 no han sido admitidas, en este sentido el Consejo Nacional Electoral ha podido dar luz verde para que ya poder implementar lo que se conoce como el calendario electoral. Y de hecho, Paulina, el día de hoy, 24 de mayo, en donde el presidente ha rendido el informe a la Nación y aparte se celebran 201 años de la batalla de Pichincha, es que al final de cuentas ya ha podido convocar de manera oficial a las elecciones y hasta el 31 de mayo, según la presidenta del CNE, Diana Tamain,
los partidos políticos y las organizaciones políticas deberían ya definir los cuadros políticos para que los mismos vayan, en este caso, a la Asamblea Nacional. ¿Qué tenemos que elegir nuevamente los ecuatorianos? 137 asambleístas y las dignidades de presidente y vicepresidente de la República. Y un tercer elemento, y con eso cierro esta primera parte de la intervención, tiene que ver con la posibilidad que le faculte el artículo 148 de la Constitución al presidente, una vez que le ha tomado esta resolución, de única y exclusivamente emitir decretos ley, pero en el ámbito económico. Es decir, esa sería la principal limitación que el presidente Lasso tuviera en este momento para poder, en este sentido, implementar los decretos que él considere conveniente en función de la situación de conmoción interna, como lo ha señalado, y que la Corte Constitucional, por cierto, repito y reitero, ha respaldado esa posición. Y siguiendo con esto, Raúl, ¿podrías explicarnos cómo es el sistema de partidos políticos en el Ecuador? ¿Cuáles son las grandes, digamos, las grandes líneas? ¿A quién representa el presidente Lasso? ¿Qué apoyo tiene en la ciudadanía? ¿Y cómo lo está tomando también la ciudadanía, que hemos visto, tal como ocurrió en Chile, ciertos movimientos como estallidos sociales, que también han complicado un poco la estabilidad política de los países en general en América Latina, pero particularmente también en el Ecuador? Muchas gracias por la pregunta, que es muy relevante en este contexto, porque Ecuador en sí no tiene un sistema de partidos políticos en la actualidad. Si vemos a los movimientos realmente que se presentan, no son partidos políticos como tal, como históricamente han sido, sino más bien movimientos políticos, y así justamente también se llaman. Y hay unos partidos, sobre todo, digamos, como tradicionalmente se ve en Europa, ¿no? Los partidos políticos tienen una cierta ideología y son permanentes en el tiempo, tienen una cierta estructura. Acá no se ve ya esto desde hace mucho tiempo. Los movimientos realmente que están presentes aparecen justamente, es un problema realmente para establecer yo diría, un gobierno estable, ¿no? Y también para crear un equipo de trabajo para cualquier gobierno que venga. Recientemente salió un libro de uno de nuestros colegas de acá de Flaxo, que hablaba de los partidos políticos del Ecuador, pero en sí, cuando discutimos, lo que hablábamos es de los partidos políticos que existían antes y de los movimientos políticos, como por ejemplo el movimiento del R5, ¿no? El que está yo diría que tiene la mayor representación, que tuvo la mayor representación en la Asamblea Nacional, con más o menos el 35%, y luego tenemos el Pachacútec, ¿no? Pero ellos no son tradicionalmente partidos políticos. Tenemos que pensar que son el resultado, sobre todo el movimiento de la Revolución Ciudadana, es el resultado de una fragmentación de la Alianza País, que gobernó casi por 10 años con el gobierno de Rafael Correa, y luego hubo esa fracción con el gobierno de Moreno, y prácticamente es el grupo duro que aún permanece. Yo diría que ha sido el más constante de los demás. El movimiento Pachacútec es la otra fuerza política. También ha permanecido un poco más en el tiempo, y son los dos partidos, o sea, digamos partidos políticos, pero sí son movimientos políticos que se han reforzado en las elecciones recientes, de las elecciones locales, regionales, y que se han posicionado un poco más, ¿no? Pero ellos representan a otra visión, como decía, a la visión más bien central, a la visión de la izquierda y un poco más centro-izquierda, y a la visión de Pachacútec, que es también un poco centro-izquierda y también un poco centrado, diría yo. Y es un poco difícil de explicar realmente, porque
hay ciertos aspectos en los que los dos movimientos están de acuerdo y hay aspectos que no están de acuerdo, pero realmente no son partidos que, que apoyan o que han apoyado al gobierno. Y ahora vamos a ver, si miramos al movimiento, creo que es el movimiento con el que llegó al poder el gobierno de Lasso, se ha ido prácticamente desgranando en el camino en los 2 años de gobierno de Lasso, tomando en cuenta que Lasso llegó al poder con el apoyo del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano y la izquierda democrática, que son muy débiles. Lorena, siguiendo un poco lo que está diciendo Raúl, si no son partidos políticos tradicionales, con una ideología fuerte, como normalmente conocemos la formación de partidos, un poco siguiendo la línea europea, ¿qué es lo que mueve, qué es lo que une a estos movimientos y qué es lo que garantiza entonces la estabilidad política en Ecuador si es que finalmente se van disgregando, se van separando, se van fraccionando y no tienen una ideología de base, una estructura tradicional de un partido político, finalmente con partidos políticos fuertes, que es que podemos tener una democracia representativa que funcione? ¿Qué pasa en Ecuador? Sí, bueno, creo que tú has señalado ya en tu pregunta elementos totalmente importantes y relevantes para poder explicar la grave polarización que tenemos en este momento a nivel social en el Ecuador. Por un lado es de eso, pero por otro lado son las faltas de propuestas completas, concretas, que se atañen específicamente al interés nacional, pero también a las prioridades específicas de la sociedad. Y ahí yo quisiera mencionar algo, Paulina. Justamente hoy me preguntaba con mis estudiantes, ¿qué tipo de asamblea nacional estamos esperando los ecuatorianos? ¿Por qué no se logran de alguna manera consolidar alianzas estratégicas entre el Ejecutivo y el Legislativo? Porque las crisis de gobernabilidad en el Ecuador no son recientes, tú ya lo mencionaste. Solo en el periodo 1996-2006 el Ecuador tuvo alrededor de 7 presidentes de la República, al menos 4 presidentes destituidos por el Congreso Nacional. Hoy ha pasado algo histórico. El 17 de mayo, por primera vez en la historia, un presidente decide acogerse a la Constitución, a un mecanismo totalmente constitucional y legítimo, así lo ha declarado la Corte Constitucional, para poder disolver la Asamblea. Pero ¿por qué está disolviendo la Asamblea más allá de lo que los medios de comunicación y algunos analistas opinan? Justamente por un lado es esta crisis de gobernabilidad. No hay cohesión entre el legislativo y entre el ejecutivo. De otro lado, por supuesto, la baja representación política que tuvo el partido, creo que a la final de cuentas rompió su alianza con el Partido Social Cristiano, como bien lo mencionaba Raúl, es otra de las variables que podría explicar esta crisis de gobernabilidad por parte del presidente Lasso. Pero otro tema importante, y ahí quisiera yo recordar, las seccionales del 5 de febrero del 2023, en donde el presidente Lasso trató a través de un referendo y una consulta popular, un referéndum constitucional, por cierto, de realizar reformas sustanciales a la institucionalidad del Estado, por un lado, modificar la Constitución en ciertos aspectos y de otro lado atender temas que son prioritarios en este momento dentro de la sociedad ecuatoriana, la opinión pública y también dentro de la política pública del Ecuador. ¿A qué me refiero? A los temas vinculados a la seguridad, por ejemplo, a la agenda social, que el presidente Lasso el día de hoy ha mencionado como uno de los ejes transversales dentro de su discurso. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, y ahí va mi aporte quizá en el sentido de por qué tanta polarización, por qué estas faltas de propuestas, por qué esta falta de identidad, por qué no nos sentimos parte como ecuatorianos de aquellos cuadros políticos, llámese partidos, llámese movimientos políticos, porque en definitiva hay un bajo nivel de credibilidad de la Asamblea, sobre todo esta Asamblea terminó su segundo periodo aproximadamente con un 9% de credibilidad. Es el indicador más bajo que ha tenido una Asamblea Nacional, de acuerdo a varias encuestadoras, Paulina. ¿Y a qué se debe eso? Uno de los temas que podría explicar, una de las variables, es que la Asamblea requiere cuadros políticos formados. Necesitamos
funcionarios y legisladores capacitados, con experiencia, pero sobre todo que tengan una visión de lo que es el servicio público. Y de otro lado, estamos sumidos, y esto no solamente le pasa al Ecuador, creo que también es el caso latinoamericano, en una crisis de valores. ¿Cómo podemos fortalecer la institucionalidad? ¿Cómo podemos pensar en fortalecer la democracia, los procesos participativos y demás, si es que no tenemos ética, integridad y transparencia en el accionar público? Entonces, estos son temas totalmente importantes y que me parece que es evidente que en 6 meses seguramente la ciudadanía y los ecuatorianos no vamos a tener el suficiente tiempo para poder reflexionar esto. Recordemos, ya hasta el 31, las organizaciones políticas tienen nuevamente que postular a sus cuadros políticos, pero ¿quiénes van a ser nuevamente esos cuadros políticos? ¿Qué propuestas van a presentar a la ciudadanía? ¿Cómo van a ejecutar esas propuestas? Y sobre todo en un contexto en donde siempre existe, o por lo menos eso es lo que se ha visto en diversos periodos y en diversas crisis de gobernabilidad que el Ecuador ha tenido, es este divorcio entre la capacidad de legislar versus la capacidad de tomar acción por parte del Ejecutivo. Creo que esos son los temas, respondiendo un poco la pregunta, y lo que esperamos realmente es que la Asamblea se renueve. Es lo que yo te puedo decir, mirando un poco los medios, analizando un poco la percepción en la academia, la percepción de la ciudadanía. Necesitamos que la Asamblea realmente se convierta en un órgano que legisle para los intereses del país, no para los intereses de grupo, para los intereses partidarios o menos particulares, como fue categorizado el primer periodo de la Asamblea. Legisladores que inclusive estaban acusados y ya iniciados procesos por la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo puede ser posible ese nivel de representación en uno de los órganos más importantes y significativos del país? Frente a ese panorama, Raúl, un poco lo que decía Lorena, ¿qué esperar? ¿Qué esperar finalmente o qué hacer? ¿O qué rol, por ejemplo, la academia puede jugar? Porque muchas veces somos bastante impotentes frente a una realidad que podemos hacer un buen diagnóstico, pero al momento de influir no logramos llegar y no logramos influir justamente en esa idea del respeto a la democracia, del respeto a ciertos valores republicanos, que en definitiva le da estabilidad y que da también crecimiento tanto económico como un desarrollo para la propia ciudadanía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si finalmente la Asamblea, que intuyo, ustedes solo tienen una cámara, imagino que no es bicameral como es el caso chileno, si finalmente sigue la fragmentación y la elección presidencial tampoco logra aclarar en el poder tanto en el Ejecutivo como la capacidad de legislar y adoptar medidas? Porque si va a haber un enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y el Legislativo, más aún fragmentación, la verdad es que el panorama no se ve muy alentador, ¿no? Tus perspectivas de qué puede pasar entonces en Ecuador, ¿va a lograr una estabilidad o no? Sí, la primera parte que le quisiera comentar yo cuando decías qué puede hacer la academia, y yo creo que aquí la masa crítica académica es demasiado débil, muy pobre, y no se quiere inmiscuir en estos debates y tampoco quiere acercarse mucho al mundo político y a los políticos por esa, yo diría, falta de credibilidad y también por esa asociación que tiene la sociedad civil hacia lo que es la política y hacia lo que son los políticos y cómo les ve. Entonces, yo creo que ahí estamos en deuda en realidad, partiendo de ese punto. Necesitamos regresar a tratar de contribuir en lo que es la cultura política de los ecuatorianos, ¿no? La cultura política, formar una cultura política en lo que nosotros podamos discutir el significado del Estado de Derecho, por ejemplo, el significado de la democracia, el significado, por ejemplo, de tener partidos políticos que nos permitan tener estabilidad. Si no tenemos partidos políticos con una responsabilidad de crear políticas desde los partidos políticos, de democratizar los partidos políticos desde los partidos políticos, entonces
ya podemos pensar que si es que no hay eso, la perspectiva que tenemos es bastante turbia, oscura, realmente, y pensaríamos que si continuamos así, la inestabilidad va a regresar, va a continuar, ya desde ese punto de vista, porque resulta imposible formar mayorías, llegar a consensos cuando la diversidad es demasiado grande, sobre todo por la falta de cultura y por la falta de conocimiento que nos permita entender que necesitamos llegar a un consenso para enfrentar, para crear legislación que se pueda aplicar en el contexto ecuatoriano, en el contexto de las necesidades que tienen los ecuatorianos. Y eso realmente se puede hacer también con una masa crítica académica bastante fuerte y dedicada a eso para ayudar a mejorar la cultura política, no solamente de los ecuatorianos que no están en la política, sino de las mismas personas que están en la política, porque yo tengo la clara sensación de que la gente que va realmente a representarnos, en muchos de los casos, así tengan buenas intenciones, no tiene la capacidad, el conocimiento de la función que ellos van a, a tener y que tienen que cumplir cuando llegan a representarnos. Y ese es uno de los problemas graves. Es uno de los problemas graves y creo que en las circunstancias que nos encontramos, todavía vamos a tener y vamos a continuar con esos problemas en los próximos años. Lorena, ¿cómo está la situación económica hoy día en el Ecuador? ¿Cuáles sus principales fuentes de recursos? A lo mejor tú podrías darnos una idea de, al menos los últimos 10 años, cómo el Ecuador ha ido evolucionando, cuánto le afectó la pandemia. Sabemos que hubo situaciones muy graves en algunos lugares, no recuerdo las imágenes en Guayaquil. Por lo tanto, quisiera saber un poco desde el punto de vista económico y del desarrollo de Ecuador. ¿En qué posición está? Bueno, voy a referirme a datos oficiales. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con corte a diciembre del año 2022, que son los últimos datos que están disponibles, muestran una situación bastante compleja, Paulina, que en el ámbito, por ejemplo, de la agenda social, vemos que 1 de cada 4 ecuatorianos se encuentra en situación de pobreza. Esto quiere decir que el 25% de la población, aproximadamente 4.5 millones de personas estarían en esta situación. Y si vemos los datos en la ruralidad, el indicador crece exponencialmente. Llega al menos en el mismo periodo a 40.1% el segmento poblacional que se encontraría en situación de pobreza. De estos 4.5 millones que yo había mencionado, 1.9 personas estarían entonces en una condición de pobreza extrema. Esto quiere decir que este segmento poblacional no logra cubrir ni siquiera el 12% de la canasta básica en Ecuador, la cual está promediada alrededor de unos $786. Pensemos que estas personas viven inclusive con menos de $80 al mes. Entonces, es una situación muy compleja. Pese a eso, el presidente el día de hoy en el informe a la Nación ha mencionado que la agenda social ha sido atendida de manera prioritaria y que al menos alrededor de 15.276 millones de dólares se habrían destinado justamente a la agenda social. Obviamente aquí encontramos el ámbito de la salud, está el tema de la educación, está el acceso a la vivienda y todo lo que son el ámbito de los derechos sociales. No obstante, si vemos también las cifras de empleo, el presidente Lasso ha mencionado la generación de 500.000 nuevos empleos, pero las cifras demuestran que todavía este constituye un desafío dentro de la agenda de política pública. ¿Por qué? Porque solamente el 34% de la PEA, de la población económicamente activa en Ecuador, estaría en una condición de empleo adecuado. Esto quiere decir que el resto de los segmentos poblacionales o están en una situación de subempleo o de desempleo. Por lo tanto, se requiere cuanto antes, de manera urgente, y por eso ahí me parece a mí que la prioridad de los decretos ley en el ámbito económico deberían estar no solamente orientados a reactivar la economía. El presidente el día de hoy nos ha hablado de
excelentes indicadores en materia del manejo de la economía. Ha mencionado que al menos él recibió al país con un déficit de 7.500 millones de dólares y que en la actualidad él puede aseverar de que el déficit llega al menos de 2.000 millones de dólares. Entonces, si analizamos el déficit fiscal, que sabemos que lo tenemos, más la situación social del país, vivienda, desempleo, crisis económica, indicadores de pobreza crecientes, ¿sí? Más los desastres naturales que han dejado alrededor de 90.000 damnificados, Paulina, a nivel nacional. Es evidente que el Ecuador está en una situación compleja. Entonces, la situación económica no es tan estable. En estos 6 meses realmente el gran desafío es cómo a través de los decretos ley, que por cierto pasan por un aval de la Corte Constitucional del Ecuador, no es que se implementan de manera inmediata, sino que pasan por criterio de la Corte, es todo un desafío el poder realmente ejecutar un plan de gobernabilidad que atienda de manera prioritaria este tipo de aspectos. Y siguiendo en esta línea, Raúl, y hablando del Estado de Derecho, que sé que es uno de tus temas, quisiera saber cómo está el Estado de Derecho en el Ecuador. No solamente la relación que ya veíamos ejecutivo-legislativo, sino que además en otros temas, como la separación de poderes, el funcionamiento de la judicatura. Sabemos que, y tal como lo decía Lorena, el tema de la corrupción lamentablemente es una lacra que en América Latina en general, no solamente aquí, pero en particular en nuestro continente, es complicado. El tema de la seguridad es muy complicado. Quisiera saber eso, cómo está afectando las bases esenciales del Estado de Derecho, si de verdad podemos hablar de un Estado de Derecho sano, completo en el Ecuador, o tú ves signos de fragilidades y que pudieran en el corto o mediano plazo poder incluso ser mayores. Bueno, a los diferentes niveles de la sociedad y tanto de la política, el Estado de Derecho realmente es un nombre acá en Ecuador, nada más. La violación a las diferentes normas constitucionales, ¿no? Normas de primer y segundo orden y normas locales, ¿no? Normas y leyes, se ve en cada momento. O sea, yo diría que no solamente tiene que ver con la corrupción, no solamente tiene que ver con la falta de... les decía que el Estado de Derecho realmente es demasiado vulnerado acá a los diferentes niveles, no solamente, como digo, de los actores políticos y de los ejecutores de la política, sino también a niveles del ciudadano común. Es casi como que se ha normalizado el violar las leyes, las normas. Es casi como que no existe ese principio ético de para qué existen las normas. Yo creo que eso tiene que ver también con la cultura política y con la falta de un debate crítico de por qué debemos tener normas y para qué y cuándo se deben crear nuevas normas y cuándo se deben derogar ciertas normas, cuándo se deben derogar leyes. Y como decía, crear leyes en un contexto que sea aplicable, que sea ejecutable, ¿no? No solamente crear leyes para el beneficio de uno, sino más bien pensando en la colectividad, en la mayoría de ellos, si es posible, a todos. En ese sentido, realmente el Estado de Derecho es muy, muy, muy vulnerado acá y por lo tanto muy frágil, muy débil, y también necesitamos ahí un debate del significado de tener un Estado de Derecho, un principio ético detrás de eso, un debate político y cultural de la necesidad de crear normas en el contexto en el que vivimos nosotros y no copiando normas que en muchos de los casos no son aplicables para nuestro medio. Bueno, yo les agradezco muchísimo esta conversación. Creo que era necesario que quienes nos escuchan aquí en Chile supieran más de bocas de ecuatorianos
directamente de cuál es la situación de académicos que estudian los temas. Ha sido muy enriquecedor el debate, no obstante los problemas de conexión que hemos tenido, pero eso hoy día en tiempos de Zoom lamentablemente es una posibilidad. Gracias Lorena, gracias Raúl por haberme dado la oportunidad de conocer un poco más de lo que está pasando en Ecuador. Miramos con preocupación lo que vaya a ocurrir y esperamos sinceramente que nuestra América Latina logre encontrar en muchos espacios esa estabilidad que tanto necesitamos para el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades. Así que muchas gracias a ambos por haber estado hoy día en De la Región al Mundo. Gracias Lorena, gracias Raúl. Gracias Paulina, Un honor. hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Gracias, pronto. Paulina. Hasta luego. Bueno, y ustedes que nos ven cada semana, recuerden que estamos en Canal 9 Regional, gracias a la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, del proyecto Erasmus Plus, y es el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción quien tiene a cargo este programa De la Región al Mundo. Los espero, por lo tanto, la próxima semana con un nuevo tema, con nuevos invitados y con más análisis internacional. Hasta la próxima.